Y vamos a hablar de la guerra en Ucrania, de la perspectiva de lo que significa estar en la guerra, haber estado allí y lo que significa también contar eso, ¿no? Son algunos pocos los argentinos que estuvieron presentes allí y hasta hace muy pocas horas el colega Joaquín Sánchez Mariño estuvo haciendo una cobertura que la hizo para el medio para el que trabaja, que es Infobae, con un retrato muy fuerte, ¿no? De todo lo que se vio de la faceta menos maquillada y más dura que tiene la guerra. Ahora está en Polonia y nos atiende desde Varsovia justamente. ¿Cómo estás, Joaquín? Buenas tardes para nosotros, buenas noches para vos. Un abrazo grande. ¿Cómo estás, Maxi? Un gusto saludarte. Una pena que me presentes como colega y no como amigo. No, bueno, también, por supuesto. Pero te digo esto, porque alguna vez aprendí que si uno dice que es un amigo, le baja el precio a la profesión. Por eso, un consejo que alguna vez me dieron. Así que no, ha sido tremendo el trabajo que hiciste allí con otros colegas argentinos también. Vos habías realizado algunos otros viajes. ¿Cómo fue ¿no? Las imágenes eran escalofriantes cuando uno las veía en el celular, en la computadora. ¿Cómo fue estar en plena guerra en Ucrania? Bueno, yo creo que durante muchos años yo creía que me estaba preparando para un conflicto de este tipo, porque siempre tenía la aspiración profesional de poder hacer una corresponsalía de guerra. Y sin embargo, creo que nada te prepara para ver este tipo de imágenes o para hacer este tipo de cobertura. Aunque estar dispuesto, digamos, supongo que es la única preparación. Lo que uno ve es permanentemente sorprendente. Uno no puedes imaginar estar viendo este tipo de escenas que parecían al principio de la Segunda Guerra Mundial. Esa entrada a Ucrania con toda la gente intentando ir. Después cada día, todos los días la guerra tiene una sorpresa oscura para darte. Así que es eso, es una sorpresa triste atrás de la otra. ¿Has visto las imágenes más escalofriantes, ¿no? Respecto de las vidas humanas perdidas, respecto de la destrucción total de las ciudades? ¿Cuál era las palabras o los mensajes que a veces las palabras no pueden dar en los rostros de las personas que más te llamaron la atención, más te conmovieron en estos días? Bueno, a mí la falta de palabras de parte de la gente, ¿no? Porque muchas personas estaban completamente desprovistas de un discurso. Cuando uno está tan ahí en el lugar de los hechos de manera tan inmediata, ni los propios protagonistas llegaron a procesar lo que están viviendo. Entonces de repente tenían discursos muy cortos como solamente insultar a los rusos o decir llorar. Entonces esa falta de palabras creo que representa un poco lo que les pasa a muchas de las personas que fueron víctimas directas de esta guerra. Lo viví en Bucha, donde creo que los propios habitantes de Bucha, que los que se quedaron y los que convivieron con las tropas rusas por lo menos 3 semanas, los que se quedaron ahí creo que son los que menos entendían lo que había pasado. Hablé con muchos de ellos a 3 días de que se abriera la ciudad y ni siquiera parecían angustiados. Algunos sonreían porque habían sido liberados hacía poco, otros hablaban como si nada hubiera pasado. Creo que realmente los que realmente fueron traumados por esta guerra son los que no se están dando cuenta. Claro, Y eso es muy impactante de ver. hay algo que escuché de tu parte y de otros corresponsales que estuvieron cubriendo la guerra, que es que muchas veces las personas no hablan de lo que está pasando o no hablan profundamente de lo que está pasando porque es la manera que tienen de defenderse del hecho traumático, ¿no? Pero el hecho traumático está, las personas que vivían en las estaciones de trenes, de subtes, mejor dicho, las personas que se iban y las familias separadas. Ahora vos estás en Polonia y hay muchas familias que están separadas, parte en Polonia y parte en Ucrania, ¿no? Total, o sea, creo que el trauma no es algo que se pueda describir o relatar en tiempo presente, ¿no? O nadie se da cuenta, estoy acá en una ciudad traumado porque separaron mi familia, destruyeron mi casa, mataron a mi padre. Creo que eso es algo muy interesante, de ver cómo el trauma se va gestando a fuego lento y las secuelas y las esquirlas de esta guerra van a durar mucho más cuando esta gente pueda procesar. A mí mismo me pasó que todo el peso de la guerra me cayó el primer día que estuve afuera de Ucrania. Mientras estaba en Ucrania yo pensaba que estaba, como que yo seguía adelante y no me daba cuenta y pensaba que no me estaba afectando. Claro. El primer día que estuve afuera
me cayó todo ese peso y creo que es lo que le va a pasar a la gente cuando finalmente pueda terminar la guerra y se den cuenta de que perdieron su casa, de que su familia tal vez alguien no va a volver. Acá en Polonia, para responder a tu pregunta, hoy estuve en un centro de refugiados, hay muchas mujeres, muchos niños, personas mayores, menos que antes. Algunos han vuelto a Ucrania, otros se han relocalizado en otros países, pero sigue siendo como una especie de sede de Ucrania acá, Varsovia. Claro, claro, como si los límites en un punto se hubieran modificado en algunos sentidos. Joaquín, vos sos contemporáneo, tenés más o menos 30 y pico de años, lo mismo que yo, y pregunto esto, ¿lo que viste era parecido a lo que imaginabas de la guerra o era muy distinto? A ver, lo que vi fue parecido a las imágenes estereotípicas que tenemos de la guerra, de las guerras que conocemos, como la Segunda Guerra Mundial. En ese aspecto uno no puede, o sea, por eso permanentemente muchos corresponsales decíamos, esto se parece a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, podríamos decir que es parecido a algo que podríamos imaginar porque se reproducen o se repiten esas imágenes estereotípicas de la gente viviendo en refugios, gente viviendo en metros, gente tratando de huir un país. No obstante, más allá de que esas imágenes, si siquiera las vimos, documentales, para mí se me presentaban como completamente inesperadas. O sea, es decir, no imaginaba o no podía imaginar nada de lo que vi, por más que ya lo hubiera visto. No sé si se entiende un poco la contradicción. Ujú. Sí, porque todo es contradictorio, digo, ¿no? Las sensaciones, ¿no? De la propia, me imagino, de las propias personas, sobre todo al principio, de no poder creer que eso pasaba, ¿no? Que esas amenazas se convirtieran en una realidad, y ahí también esa contradicción permanente entre las fantasías más tremendas y una realidad que era el avance de Rusia que hoy continúa sobre Ucrania, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, cuando se abrió Bucha, todos sabíamos que nos íbamos a encontrar con una ciudad devastada. Claro. Y yo, de hecho, entré un día después que entraron los primeros periodistas y que mostraron personas en las calles. Entonces se puede decir que entré preparado. No obstante, una vez que te encontrás con 5 cuerpos en un sótano, esa preparación se desvanece. Claro. Y aunque la guerra es un horror que podemos imaginar, es un horror que no podemos vivir. Total. Todavía estoy como muy fresco para explicarlo bien. Sí, uno necesita una distancia temporal y emocional. Hay una foto que queremos poner en el aire, que es una foto un poco sintomática o simbólica de lo que es la guerra, ¿no? Que publicaste en tus redes, la de este hombre fumando en el medio del desastre. Hubo también otras más temprano en la historia de esta guerra, de una mujer también, me acuerdo, con algunos trozos de tela en un sillón en el medio de la ciudad devastada. ¿Cuáles son las imágenes que más te quedan a vos? Bueno, esta imagen sin duda a mí en su momento me impactó mucho, porque representaba por ahí esa hidalguía o esa fuerza del pueblo ucraniano más allá del desastre que estaban viviendo. Y sería algo paradójico o gracioso o triste, que es que hay gente que en redes me ponía fotos de otros departamentos destruidos con otros sillones por ahí parecidos y me decían, esto es un montaje, miren, el mismo sillón. Y decían como trataban de probar que la guerra no existía, porque encontraban sillones parecidos en distintos lugares. Me pareció un poco gracioso, si vale la palabra. Y después, otra imagen que me impactó mucho fue, bueno, sin duda, las imágenes de Bucha, ¿no? Uh-huh. Que son difíciles que no hay tantas fotos. Y por último, la del metro. El metro con la gente viviendo ahí hace tanto tiempo, a mí me pareció muy impactante. Joaquín, ¿cómo sigue tu trabajo, tu cobertura, tu viaje? ¿Te vas a quedar un tiempo más en Polonia contando las historias que allí continúan del otro lado de la frontera? ¿Cómo sigue? No, para mí ya estoy en el cierre de la cobertura. Estoy ahora en Polonia porque yo estaba salí, como bien contaste, hace poco tiempo. Sí. Me estaba por ir, pero en el momento en que me estaba por ir, se puso en contacto con Enrique Piñeiro, que estaba haciendo un nuevo vuelo para sacar refugiados,
y llevarlos a España, y entonces decidí acompañarlo en ese vuelo para contar la última parte, si se quiere, y después de eso ya me vuelo para Argentina. O sea que vas a acompañar a Piñeiro en el vuelo que se viene en estas horas. Exactamente, mañana el vuelo. Bueno, bueno. Buen vuelo y también otra experiencia seguramente inolvidable. Joaquín, felicitaciones una vez más por otra cobertura tan reveladora de muchas realidades que tenemos tan lejos. Cuídate y un abrazo enorme. Un fuerte abrazo y muchas gracias, Maxi.